Dios te bendiga, buenos días. Ya hoy viernes 18 de diciembre, damos gracias a Dios por este día y un día más que Dios nos permite poder compartir con ustedes una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento para comenzar un fin de semana, y quiero hablar bajo el tópico más en tu palabra. Fíjese que teoría y práctica, lo que es el escuchar, lo que es el aprender, lo que es hacer, son términos muy conocidos y que forman parte de cada uno de nosotros como seres humanos. En las diferentes áreas que componen nuestra vida es esencial saber, es esencial escuchar, es esencial hacer, o sea, poner en práctica. Cuando vamos al registro bíblico, al relato bíblico, nos encontramos con diferentes historias, escenarios que acentúan lo que es esta gran verdad, la teoría y la práctica. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos encontramos que Jesús estaba junto al lago de Genezaret y allí estaba agolpado por el gentío. Entiéndase, había una multitud grande, porque si algo impactó la multitud era la enseñanza, las palabras, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo impactante sucedió allí, es que no solamente la multitud veía lo sobrenatural de las palabras del Señor o de lo que el Señor hacía, sino que Jesús estaba pendiente y miraba a la multitud, la necesidad de las personas. Y dice el relato bíblico que Jesús ve unas barcas allí en el lago de Genezaret y los pescadores ya están fuera, ya están en la tierra lavando las redes porque habían terminado su trabajo. Dice el relato bíblico que Jesús subió a una de las barcas y esta barca era la de Simón Pedro. Y le pide el Señor Jesús a Pedro, le dice, mira, aleja la barca un poco de la tierra. Y allí se sentó el Señor Jesús en la barca de Pedro y comenzó a enseñar, comenzó a predicar, comenzó a hablarle a la multitud. Pero ahora también allí estaban escuchando Pedro, Jacobo, Juan y los otros compañeros de pesca. Fíjense que el Señor Jesús pudo haber caminado sobre las aguas en ese escenario, como lo hizo en otra ocasión. Jesús pudo haber caminado sobre las aguas y de pie sobre las aguas, alejado de la tierra, alejado de la multitud, pudiera haber enseñado, pudiera haber predicado, pudiera haber hablado a toda aquella multitud. Sin embargo, no lo hizo así, sino que en esta ocasión él decide entrar en una de las barcas. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no solamente quería enseñar, quería predicar, quería hablar a aquella multitud, sino ahora Jesús también estaba enfocado en un hombre y en sus compañeros de trabajo llamado Pedro y los otros compañeros. Pero me quiero enfocar en Pedro. Jesús, aleluya, sube a la barca de Pedro porque ahora Jesús comienza un tú a tú con este hombre llamado Simón Pedro. Dice la Biblia que luego de haber terminado de enseñar, de predicar, de hablar a la multitud, le dice a Pedro, ahora necesito que bogues más adentro, o sea, lleva esta barca más a lo profundo del lago. Jesús quería enseñarle algo a Simón Pedro. Jesús quería enseñarle que es importante escuchar la palabra, que es importante conocer la palabra, pero aún más es importante ponerla en práctica. Jesús le dice a Simón Pedro, ya es tiempo ahora de llevar la barca a bogar más adentro y echar las redes. Fíjese que la respuesta de Pedro fue lo siguiente: hemos pescado o hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Pero Jesús le da una orden. Jesús le dice echad la red. Me llama mucho la atención esto porque ¿qué estaba enseñando el Señor Jesús mientras estaba sentado en la barca hablando a la multitud? No lo sabemos,
pero era un impacto, una palabra de poder la que estaba saliendo de la boca del Señor, que no solamente bendijo o impactó la multitud, sino que ya había hecho un efecto en Simón Pedro y sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, ahora lo que había escuchado del Señor, ahora tenía que ponerlo en práctica, y simplemente el Señor decirle, boga mar adentro y echar las redes. Allí ya estaban escuchando una orden, una palabra del Señor, y Pedro, que lo reconoce como maestro, le dice, maestro, hemos tratado o hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Fíjese, ya lo reconoce como maestro. Ya Pedro estaba escuchándolo. Ya Pedro estaba aprendiendo de él como maestro. Pero ahora, más interesante todavía, si no solamente escuchó, no solamente aprendió, sino que obedeció, puso en práctica aquella palabra. Dice la Biblia que Pedro le responde, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Con otras palabras, Pedro estaba diciendo, lo que he escuchado, lo que he aprendido, lo que tú me has mandado a hacer, bajo eso entonces lo voy a hacer. Aunque trabajé toda la noche, sí fui decepcionado porque nada pesqué. Sí, posiblemente estuve triste porque nada pesqué. Pasamos toda la noche y nada sucedió. Pero ahora en tu palabra, más en tu palabra voy a echar la red. Eso es lo que yo quiero que reflexionemos hoy. Es importante, es esencial escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra del Señor. Es importante, es esencial conocerla, pero más importante es ponerla en práctica, es obedecerla, es hacer lo que ella nos dice. Y el Señor Jesús le enseñó esto a Pedro y Pedro lo aprendió. Pedro echó las redes conforme a lo que Jesús había ordenado, conforme a la palabra de Jesús. Y la Biblia dice que fue una pesca milagrosa. Muchos peces fueron, aleluya, allí entraron en aquella red. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor había sido expresada y hubo un hombre, unos pescadores que obedecieron, la pusieron en práctica. No solamente la escucharon, sino que pusieron en práctica la palabra. Más en tu palabra. Tanto fue el impacto que ahora Pedro no solamente se expresa hacia el Señor diciéndole o reconociéndolo como maestro, sino que ahora Pedro lo reconoce como Señor. Ve, está viendo, cuando nosotros practicamos la palabra, obedecemos la palabra, no solamente conocemos y servimos al Señor como maestro, sino que lo tenemos como nuestro Señor. Y esto es bien esencial para nosotros hoy en este tiempo que estamos viviendo. Yo quiero que reflexiones por unos minutos. El tiempo que estamos viviendo, aleluya, lo que estamos enfrentando como seres humanos es esencial en nuestra vida, que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la palabra del Señor. Es esencial que la conozcamos, pero más aún es esencial que hagamos conforme a la palabra de Dios, que practiquemos la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios. Una cosa es conocer a Dios como el maestro y otra cosa es conocer a Dios como nuestro Señor. Cuando lo conocemos como nuestro Señor, estamos entonces no solamente escuchando, no solamente estamos en la teoría, sino que ahora estamos en la práctica, porque estamos viviendo conforme a su palabra, estamos poniendo en práctica, estamos haciendo lo que la palabra nos dice, la palabra de Dios. Y es necesario que en estos tiempos tan difíciles pongamos en práctica lo que hizo Pedro, más en tu palabra, en el tiempo de dolor, en el tiempo de tristeza, en el tiempo oscuro, más en tu palabra. Esto es lo que nos va a mantener a flote. La palabra del Señor es lo que necesitamos. Ella nos da un refrigerio a nuestra alma. Ella ministra nuestros corazones. La palabra de Dios bendice nuestras vidas. La palabra de Dios es vida, pero nosotros debemos no solamente escucharla, sino que ponerla en práctica. Teoría
y práctica, yo te garantizo que a pesar de los tiempos que estemos viviendo, si estamos conforme a la palabra de Dios, estaremos experimentando lo sobrenatural de Dios. Más en tu palabra. Recuerde, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Jesús le enseñó esto a los discípulos al punto que ellos también lo aprendieron y lo pusieron en práctica y lo enseñaron hacia a otras personas. Es necesaria la teoría, pero aún más es necesaria la práctica, más en tu palabra. Y Jesús confirma esto en el Sermón del Monte, registrado allá en Mateo 7, 24 al 27, registrado también en Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Dice lo siguiente y lo leo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina. Mas es tu palabra, así viviremos nosotros en lo sobrenatural de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Si escuchamos y hacemos conforme a la palabra de Dios, viviremos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida a pesar de lo que podamos estar enfrentando sobre la faz de la tierra. Recuerda, más en tu palabra, ahí vivimos lo sobrenatural de Dios. Ahí experimentamos el propósito de nuestro Señor en nuestras vidas. Así lo vivió Pedro. Por eso dijo: más en tu palabra echaré la red. Reflexiona, comienza este fin de semana bajo esta gran bendición. Recuerda, la teoría, escuchar, aprender, la palabra de Dios es esencial, pero aún más, ponerla en práctica, hacerla, es fundamental. Pase lo que pase, si estamos en la palabra del Señor, todo estará bien. Más en su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz fin de semana.